Este es el Parque Saavedra de la Ciudad de La Plata, es un parque que tiene 8 hectáreas y de alguna forma estamos mostrando que podemos entre todos cuidarlos y revalorizarlo. Tiene un lago hermosísimo, una arboleda con muchas especies autóctonas y diversas y lo utilizan más de 2000 personas a veces los domingos. Aquí se vienen a recrear, vienen a venir con la familia a tomar mate y queremos que eso siga y que aprendamos a cuidarlo y a no ensuciarlo. Soy Juana, soy pasante en la Fundación Biosfera, que es una ONG de protección del medio ambiente, y hoy estamos aquí con muchos actores de La Plata y de alrededor de La Plata para celebrar ese día y para juntar la gente y la población para hacer mucha concientización y educación ambiental, sobre todo sobre el tema del agua, porque hoy 2013, ese año, es el año internacional de la cooperación en la esfera del agua, así que el objetivo de hoy es juntarse así y hacer algo común en comunidad y que podemos así seguir adelante y proteger ese recurso que es el agua. Hoy tenemos un par de actores, tenemos unas ONGs que están trabajando todo sobre el tema del medio ambiente y tenemos también microempresas de energía renovable y también tenemos muchos voluntarios que vinieron a animar esas actividades. Luis Alberto, soy socio de Cooperativa Solplat ya hace más de 6 años. Hacemos lo que es la clasificación de residuos en la ciudad de La Plata. Acá vamos a ver muchas de las cosas que clasificamos, ¿sí? Y bueno, estamos acá hoy en el Día Mundial del Agua, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es la clasificación de residuos en general, de plástico, cartón, vidrio, diario, y muchos metales más, ¿no? Vemos que la gente de a poco está tomando un poco de conciencia de lo que es la separación de residuos en origen. Cuesta mucho también para que la gente tome conciencia en realidad. Sabemos que en la ciudad de La Plata en general, ¿no? A nivel país tenemos una problemática muy pero muy grande de lo que son los residuos. Investigamos anfibios, que justamente son las ranas y los sapos, y a su vez los estudiamos en agroecosistemas de los alrededores de la ciudad de La Plata. Entonces, la otra parte del proyecto de conservación es una parte de extensión que se llama Ranas y Sapos del Fondo de tu Casa, y en esa parte del proyecto trabajamos con escuelas rurales y con algunos componentes de la comunidad rural, como algunas ONG Esta es una pequeña guía de cuáles son los anfibios, o sea, las ranas y los sapos que hay en los alrededores de la ciudad. Es un material didáctico. Bueno, mi nombre es Pablo Benedictis, soy uno de los socios fundadores de Good Energy, que es una empresa de La Plata que se dedica a proveer soluciones de energía en base a fuentes renovables. En este caso, este es un termotanque solar, permite tener agua caliente para uso cotidiano, aprovechando la energía del sol. Este es un equipo estándar de 150 litros, es para una familia de 3-4 personas. Tiene un costo de 3.160 pesos y permite ahorrar electricidad o gas hasta un 80%, y además también permite abastecer a lugares donde la red convencional no llega. Matías, yo formo parte del taller de aguas. Es un taller que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas desde hace más de 10 años y nos especializamos en determinar si el agua que de un barrio o zona en particular es potable o no. El interés de los vecinos, o nosotros por ahí hacemos recorridos o participamos en este tipo de eventos. Después hacemos una asamblea, vamos nosotros al barrio, coordinamos para hacer la toma de las muestras, realizamos las tomas, volvemos a la facultad y hacemos los análisis correspondientes. En base a eso elaboramos un informe y después hacemos la devolución de ese informe al barrio en una segunda asamblea, donde les decimos si el agua es potable o no y las posibles causas de que no sea potable, para que luego el barrio pueda, o el barrio de la zona pueda, con ese informe, realizar una denuncia o una demanda ante un organismo que corresponda, como puede ser la municipalidad, para que tomen cartas en el asunto y puedan garantizar la potabilidad del agua. Soy Alicia Ronco, soy investigadora de CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, licenciatura en Química y Tecnología Ambiental, y a su vez soy directora del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente. Y vinimos a hacer simplemente una extracción de muestras para ver algunos parámetros generales de acá de calidad de agua y de los sedimentos de fondo del laguito. Que lo que hacen es mostrar es un lago bien
eutrófico, bien característicamente eutrófico dentro de lo que es el tipo de aguas. Una alimentación de agua de red que es continua, y antiguamente pasaba un arroyo por acá que ahora está canalizado y del cual descarga el agua. Esencialmente se caracteriza por tener algunos pececitos y unos caracoles, la gran cantidad de algas, que eso se ve visualmente, es lo que lo caracteriza eutrófico, y algunas plantas acuáticas, así que eso es la idea. Tiene mucha basura, es decir, lo que lo hace, lo afea muchas veces es la contaminación visual. Hay que hacer un manejo integral, es decir, hay que manejar las orillas, hay que llevar vegetación hasta el borde, esperar que no haya... ¿Te imaginas que cuando llueve en bordes así, que no están vegetados, no tenés control de lo que es la escorrentía superficial, ingresan materiales continuamente y hay que hacer una limpieza de los lodos. Haciendo una jornada de limpieza del lago. El lago está bastante sucio. Quizás lo más importante es como transmitir el mensaje, porque de alguna manera la acción quizás no hace que el lago cambie totalmente, pero me parece que la idea es generar un poco de conciencia, ¿no?